Seguir con nuestra serie. Esta es la serie más larga que estoy desarrollando o he desarrollado desde que hago series de enseñanza. Y ya hoy estamos en el tema 14, que lo he titulado Cultura de riqueza y cultura de pobreza. Como se los he enseñado antes, tal vez algunos de ustedes no me han oído, pero por eso quiero citar este concepto de cultura. El término cultura originalmente significaba la cultivación del alma o la cultivación de la mente. Es decir, la cultura se forma en el alma y la cultura se forma en la mente. Ahí hay una formación de cultura. Lo más difícil para nosotros es permitirle al Señor formar su cultura en nuestro espíritu. Eso es lo más difícil, es lo más complicado. Porque nosotros somos como, en estos días estábamos con mi esposa conversando, creo que ella les habló a algunas hermanas de esto, de lo que era el tabernáculo en la antigüedad, que tenía esas tres ambientes o tres aspectos o tres lugares distintos, todo dentro de un mismo lugar. El lugar del atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces es más fácil cuando que la gente vea lo que está afuera, es mucho más fácil. Es mucho más complicado que la gente vea lo que pensamos, pero mucho más complicado es ver lo que somos. ¿Me estoy haciendo entender? Mucho más difícil es ver lo que somos. La gente no puede ver lo que somos. La gente mira lo que pensamos, lo que hablamos, pero generalmente nadie sabe lo que somos. El único que sabe lo que somos es el Señor. Y por supuesto aquellos a quienes el Señor les revela lo que somos, porque Dios les muestra a la gente también quiénes somos. Claro, no todo el mundo. Dios le muestra a las personas que Él desea mostrarle quiénes somos. Ahora, hay dos significados primarios de cultura. El primero es este: cultura como un espíritu folclórico con una identidad única, y cultura, en segundo lugar, como una cultivación de la personalidad o la individualidad libre. El primer significado que les acabo de leer es lo que algunos califican como predominante dentro de nuestro uso actual del término cultura. En otras palabras, la gente asume cultura con algo muy típico, nacional, folclórico, pero la cultura tiene raíces mucho más profundas. El segundo concepto que les leí juega todavía un papel mucho más importante y en lo que respecta a lo que muchos piensan que debería lograr la cultura como expresión plena del ser único y auténtico. Es decir, la cultura, en este segundo concepto, debería ser lo que nosotros somos, pero no la cultura que está afuera, la cultura nacional o los aspectos típicos de lo que la gente califica como una cultura, sino lo que nosotros somos. Lo que en otros términos también se califica como idiosincrasia. Entonces, esas cosas se van formando desde que estamos en el vientre de nuestra madre, porque hay palabras, hay situaciones externas que siendo bebés sentimos, palpamos, adoptamos, asumimos, y cuando ya Dios nos manifestó a este mundo, comenzamos a ver lo que oíamos desde el vientre y a conocer lo que sentíamos desde el vientre de una manera mucho más palpable. Y eso se va grabando en nuestro ser de tal manera que ni Dios puede cambiarlo. Por eso Dios no, cuando venimos a Él, no nos pide que cambia esto, cambia aquello. No, Dios nos pide una sola cosa: ve a la cruz con mi hijo y muérete. Yo te resucito y te haré como yo quiero en esa resurrección. Entonces hay personas que no quieren morirse, le tienen temor a eso porque no confían en el Señor y quieren solamente hacer cambios, pero los cambios no sirven cuando se trata de Dios.
los cambios no sirven. Ahora, una vez que estamos en Dios, Dios puede a través de nosotros provocar y producir cambios, eso sí. Pero todo lo que tiene que ver con nuestra personalidad es una situación que a Dios le cuesta mucho trabajo. Y usted sabe lo que significa, usted sabe de qué le estoy hablando. La cultura entonces es la forma en cómo fuimos educados. Y usted sabe que eso nos da una cierta seguridad, una cierta confianza. Cuando alguien te dice, tienes que dejar esto, usted dice, ¿qué? ¿Cómo? Todo lo que he tenido por años, ¿cómo lo voy a soltar así? ¿Cómo lo voy a dejar? ¿Quién me garantiza que me va a ir mejor? Y hay personas que, por supuesto, cuando vienen a Cristo comienzan a enfrentar luchas y pruebas y situaciones difíciles y dicen, no, yo prefiero quedarme como estaba. Me es más seguro lo que tenía que lo nuevo que no conozco. Entonces, la cultura es todo aquello que se nos inculcó y que se hizo base, cimiento de nuestra personalidad, de nuestra mentalidad, de nuestras creencias, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de comportarnos. La cultura forma civilizaciones de riqueza, pero también la cultura forma civilizaciones de pobreza. Y usted sabe que los que estudian las sociedades, los psicólogos, los psiquiatras y estas otras personas que estudian las poblaciones, ellos dicen o han calificado o han clasificado a la sociedad en diferentes. Yo pensaba en esto cuando no conocía al Señor. Decía, bueno, están los ricos, está la clase media y están los pobres. Sin embargo, hay otras situaciones que ocurren en países como Colombia, por ejemplo. En Bogotá, imagínense ustedes que hay 7 clases. ¿Cómo les dicen allá? 7 estratos, gracias. 7 niveles de estratos. Y cuando la gente se trata o se relaciona, generalmente tratan de saber lo antes posible de qué estrato eres, porque eso a ellos los ayuda, o eso es lo que ellos piensan. Creen que les ayuda o creen que les desfavorece. Y es una situación bien difícil y eso es cultural. Ahora, la cultura de pobreza es algo muy fuerte de lo que pocas personas son capaces de salir por su propia cuenta. Casi nadie sale de una cultura de pobreza por su propia cuenta. Recuerde lo que les he dicho. Al hablar de riqueza y al hablar de pobreza, yo no estoy hablando ni de mucho billete ni de 0 billetes. Yo estoy hablando de riquezas verdaderas y estoy hablando de una pobreza que no tiene nada que ver con lo físico. No me pierdan el hilo, recuerden que estamos en una serie. Hay cosas que yo no quiero redundar porque ya las he dicho. Sin embargo, lo hago esta mañana porque algunos de ustedes no me escucharon en las primeras etapas de esta serie. No me refiero entonces a dinero, ni a dólares, a bolívares, o yen, o euros, ni ninguna otra moneda que haya en el mundo. No me estoy refiriendo a lo que para usted puede ser riqueza, una casa, un carro, un avión, no sé. Me estoy refiriendo a aquellas cosas que son sólidas y son eternas y son duraderas. Y por eso le digo que es muy difícil para las personas que tienen culturas de pobreza salir de eso. Hay gente que maneja mucho billete, pero tiene una cultura de pobreza terrible, terrible, y nunca salen de eso. Muchos mueren allí. Ahora, la idiosincrasia está muy arraigada a los patrones de conducta de la gente, a su carácter, a su temperamento, y esto tiene su fundamento en la cultura que han recibido. La cultura, a ver, dígalo conmigo, la cultura define la mentalidad de las personas. Y de allí, desde su mente, se desentrañan, por supuesto, todos los factores característicos y todas las cualidades de la personalidad de la gente. Somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Y esto es esencialmente lo más difícil de transformar, la mentalidad de las personas. A veces me siento con personas y después de oírlos no les digo más nada porque su mente está encerrada, que no hay manera de penetrar ahí. Hay gente que me pregunta y no me va a decir nada, no. Pero le dije que me dijera algo, sí, lo que pasa es que hay una fortaleza muy fuerte que romper. Y el primer paso es la humildad. Porque la humildad te lleva a confiar en Dios. Entonces, la cultura de pobreza es como un formato programado que las personas tienen en su cerebro, pero también en su espíritu.
Y este formato les dice a estas personas que tienen cultura de pobreza que ellos se encuentran en medio de circunstancias tan complicadas que nunca van a poder salir de ahí. Y es entonces cuando nos encontramos con gente que tiene un lenguaje terrible, una manera de comportarse terrible, una manera de administrarse terrible, de relacionarse pésima. Así que indefectiblemente la cultura que tenemos o atrae riqueza o atrae pobreza. Todo depende de qué es lo que estamos creyendo, cómo estamos viviendo. La cultura que tenemos está arraigada a nuestra alma y se expresa a través de nuestra manera de pensar. Cuando una persona dice, yo soy pobre, vengo de una familia pobre, así seré para siempre y este es el destino que le espera a mis hijos, pobrecitos de mis hijos, Dios tenga misericordia. Bueno, usted dice, esta persona tiene una cultura de pobreza bien arraigada. No hay manera de que eso le cambie a menos que muera en la cruz del Calvario con el Señor Jesucristo. Pero estas personas que dicen así, bueno, yo les quiero decir que sí, Dios siempre tiene misericordia. Pero si tú eres un hijo, una hija de Dios, tú tienes que aferrarte a lo que el Señor Jesucristo hizo. Porque Él vino y se sacrificó por ti para cambiar tu vida. Y no solo para cambiar tu vida, sino también para cambiar el destino de tus hijos. Y para cambiar el destino de tus hijas por todas tus generaciones, si solo tú te aferras a lo que Él hizo. Tú abrazas lo que Él hizo por ti. El Señor Jesucristo dio su vida para rescatarnos. ¿Cuántos saben eso? Para rescatarnos de la condenación, de la muerte, del pecado, de la miseria, de la esclavitud, del dolor, del quebranto, del resentimiento, de la angustia, de los opresores, de toda maldición. Él vino para rescatarnos, pero hay una promesa que dice que si tú crees en el Señor, toda tu casa será salva. Entonces tenemos que extender este hecho hasta nuestros hijos, hasta nuestros nietos, hasta nuestros bisnietos, tataranietos y todas las generaciones futuras. Tenemos que creer que Él vino a rescatarnos no solo a nosotros, sino a nuestras generaciones futuras. Pero eso tenemos que vivirlo para que el Señor lo pueda encarnar en nuestros hijos y nuestros hijos cuando crezcan y tengan familia puedan llevar esto también a sus hijos y los hijos de ellos a los hijos de los hijos. De lo contrario, el enemigo querrá plantar esta cultura de pobreza para no dejarnos confiar en el Señor y no dejarnos disfrutar de una verdadera cultura de riqueza que es donde nosotros realmente encarnamos la plenitud que el Señor ganó para nosotros en la vida. Ahora, la Biblia dice que el Señor Jesucristo sufrió para darnos vida cuando nosotros estábamos en muerte. Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en delitos y pecados. Nosotros tenemos que creer que el Señor también vino a traer esa vida para nuestros hijos. Quiere decir que con el Señor nosotros encontramos todo un diseño y un plan que abarca de aquí en adelante a todas nuestras generaciones. Y que nosotros tenemos que creer y tenemos que trabajar duro, pero muy duro en esto, para no permitir que ni una pequeña partícula de esa cultura de pobreza se meta, porque es como un cáncer que luego crece, invade a toda la familia y luego sigue afectando a las siguientes generaciones. Cuando nosotros miramos hacia atrás para ver a nuestros antepasados, vemos a muchos de ellos sumidos, atrapados, siendo esclavos de esta cultura de pobreza. Yo miré hacia atrás en algún momento y no encontré en las generaciones anteriores una generación que no pudiera estar atrapada por esa cultura de pobreza. Cuando miramos hacia atrás vemos que eso es lamentable. Tal vez usted en este momento, usted puede decir, estoy en mi mejor momento. Sí, pero no piense en usted, piense en sus hijos. Piense en sus generaciones, porque ahora usted está bien, pero tal vez cuando su hijo nazca, si no tiene estos principios y estos valores y estas verdades del reino de Dios, lo atrape la cultura de pobreza y volvamos a ver en el futuro entonces generaciones atrapadas por la cultura de pobreza. Así que, ¿qué quiere Dios? Dios quiere que tú y yo y nuestras generaciones futuras creamos, formemos, edifiquemos condiciones propicias para que la gloria del Señor resplandezca en nosotros y esta gloria vaya en aumento en nuestros hijos y en aumento en nuestros nietos y en aumento en nuestros bisnietos y más grande en nuestros tataranietos y mucho más en los hijos de ellos.
y las riquezas verdaderas puedan ser traídas como el Señor manda que han de ser traídas. Ni siquiera hay que ir a buscarlas. Por eso el salmista, yo entiendo cuando él dice: el bien y la misericordia me seguirán, me seguirán, me seguirán. No, espéreme, no, pero primero nos quedemos aquí. Me seguirán, me seguirán, me seguirán, me seguirán. Porque vamos rápido al todos los días de mi vida, pero no nos quedamos en el me seguirán. Y muchos están siguiendo todos los días de su vida. No. El bien y la misericordia no están para que nosotros los sigamos y los sigamos y los sigamos todos los días de nuestra vida. Nos desgastamos en eso, nos desviamos del propósito, perdemos la oportunidad y luego vemos a nuestros hijos entonces atrapados en esa cultura de pobreza. El bien y la misericordia me seguirán. Claro, pero no olvidemos el contexto. Él comienza diciendo: el Señor es mi pastor. Es mi pastor. No vaya todavía a la siguiente frase. Es mi pastor. ¿Qué significa eso? Que Él no solo me cuida, Él me guía, Él me alimenta, pero Él también me educa, me forma, me enseña. Y yo no tengo problema con dejarme enseñar, educar, formar. Por eso nada me faltará. Porque esa primera expresión es la plataforma de todo lo que viene. Si el Señor no es mi pastor, todo me faltará. Y tendré que seguir el bien y la misericordia todos los días de mi vida. Y no sé si moraré en la casa del Señor por largos días, porque el Señor no es mi pastor. Entonces el Señor Jesucristo no fue a esa horrenda cruz a morir para dejarte en la miseria, en el lamento, en el sufrimiento, en la opresión, en el lloro, en el gemir. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 8 y 9 que Él, siendo rico, se hizo pobre para que tú fueses enriquecido, enriquecida. Otra vez, el apóstol Pablo dice que Él, siendo rico, se hizo pobre para que tú fueses enriquecido, enriquecida. Él, siendo pobre, se hizo rico para que nosotros seamos enriquecidos. En otras palabras, salgamos de esa cultura de pobreza que nos tenía atrapados, que creíamos que no íbamos a salir jamás, que nuestra vida sería así y que ahí seguiríamos y que nuestras generaciones también nacerían dentro de este patrón perverso y diabólico y que no había manera de salir de eso. El Señor te dice: hoy hay caminos de prosperidad. Hoy hay caminos que he dispuesto para que tú y tus descendientes puedan salir de toda maldición de la carencia e ir a la plenitud de su gracia y de su amor, para que ustedes sean útiles al Señor, a la iglesia y a toda la tierra. Y esta es la visión general de lo que el Señor quiere. No solamente que digas: wow, qué maravilloso, todo esto es para mí, para mis hijos, ya listo, aquí me quedo. No, que pienses en lo que el Señor está pensando. Dios está pensando en todas las personas. El Señor está pensando hasta lo último de la tierra, en toda la gente. Y la mayoría de nosotros todavía tenemos esta cultura de pobreza, cuando el Señor hace bien en favorecernos con su gran amor y solo seguir pensando en nosotros y no en los demás. Eso es cultura de pobreza. Ya lo vas a entender mejor. Porque es necesario desarraigar toda cultura negativa. Cada vez que hay un factor negativo en tu vida, recuerda, esto es cultura de pobreza. Cada vez que hay un elemento de minimización en tu vida, tú dices: eso es cultura de pobreza. Cada vez que te sientes atrapado, cautivo, recuerda, esto es cultura de pobreza. Cada vez que tú dices: fracasé en esto, eso es cultura de pobreza. No fracasamos, recuerda que todo tiene un propósito. Recuerda lo que Pablo dice en Romanos 8, que todas las cosas ayudan a bien. Entonces no es fracaso. Tú puedes tropezar, tú puedes errar en algún momento, tú puedes sentirte confundido, confundida en algún momento, pero no significa que fracasaste. El éxito no se mide por un tropezón. El éxito se mide por una carrera. Al final vamos a ver quién llega. Ahí podrás decir: tuve éxito, llegué, estoy en el reino del Señor, viviré la vida eterna a su lado. Aleluya. Así que cada vez que tu mente se sienta condicionada por las influencias de tus parientes, por las influencias de una nación, recuerda eso. Esto es cultura de pobreza. ¿Por qué? Porque eso siempre se opone a la cultura del Señor. Terminas pensando que tus parientes son más importantes que el Señor.
terminas pensando que tu país es más importante que el Señor. Eso es cultura de pobreza. ¿Sabes por qué? Porque eso te desgraciará la vida. Hay personas que vienen a la iglesia, creen en el Señor Jesucristo, pero siguen manteniendo esa mentalidad que sustenta la pobreza. Yo no estoy hablando de que si usted tiene o no tiene billete, yo estoy hablando de la pobreza. Esto es mi tema. Escúcheme bien. Hay personas que aceptan el llamado del Señor Jesucristo, vienen a su reino, pero ellos siguen manteniendo la cultura de sus padres, de su familia, de su nación, y no están dispuestos a abandonar esa cultura por la cultura del Señor. Por eso no lo obedecen, no le sirven, no le creen. Por eso condicionan todo lo que ellos pueden hacer en la iglesia. Están dispuestos a dar su vida por su manera de hablar. Así soy. Están dispuestos a darlo todo, a sacrificar lo que sea por su forma de ser. Así seré. Creen que son buenos colombianos, por ejemplo, que son buenos mexicanos o buenos argentinos o chilenos o peruanos, lo que sea, y se creen buenos venezolanos, pero no se creen buenos cielanos, porque saben que no están bien con el Señor. No son buenos cielanos porque no están envueltos en la cultura que viene de Dios. No hablan como se habla en el cielo. Todavía hay malas palabras en la boca, hay malos pensamientos, malos deseos, hay violencia todavía en muchos creyentes, porque no han dejado que el reino de los cielos los arrope y los sature con sus principios, con sus valores y sobre todo con su amor, sino que dan más valor a las costumbres y estructuras de pensamientos humanistas y a los patrones de conductas que aprendieron de sus antepasados, que a lo que Dios les quiere imprimir y grabar a fuego en su vida hoy. Ese es un problema que Dios tiene y que quienes servimos al Señor tenemos cuando estamos tratando de agradar al Señor con nuestro servicio. Porque ni la palabra cabe en sus corazones, ni la palabra cabe en sus mentes, ni lo que está escrito se les puede enseñar porque no lo aceptan. Vienen a Dios, pero les cuesta aceptar que su ciudadanía está en los cielos, como dijo Pablo a la iglesia de Filipo, cuando les dijo, su ciudadanía está en los cielos, de quien también esperamos al Salvador, a nuestro Jesucristo. Así que no pueden comprender que aunque estamos aquí, no somos de aquí. Por eso están bajo la influencia de otra cultura, la cultura de pobreza. La cultura de pobreza. Nosotros, yo sé que a veces estimamos y valoramos mucho la cultura familiar y sé que muchas veces consideramos que la cultura familiar es insustituible porque es la mejor, porque se trata de la familia, pero aún aquello que parece bueno es malo cuando se opone al Señor Jesucristo. Cuando los creyentes piensan que pueden venir al reino de Dios solo para, como dijo alguien alguna vez, ordeñar la vaca, en otras palabras, cuando muchos creyentes piensan que pueden venir al reino de Dios solo para sacar beneficios del reino, pero no están dispuestos a cumplir su propósito redentivo y no están dispuestos a hacer la voluntad de Dios en la tierra, ellos tienen una cultura de pobreza, porque son egoístas, solo ellos y más nadie que ellos. Y eso que manifiestan además tiene características de maldición. La cultura de pobreza se pone de relieve cuando vemos injusticia. Injusticia en la forma en cómo desarrollamos nuestras vidas, injusticia en la forma en cómo administramos nuestros bienes, en cómo nos relacionamos con las personas. La cultura de pobreza se pone de relieve cuando nosotros hablamos mal y tenemos malos deseos en el corazón. Hay injusticias en la forma en cómo damos a Dios, porque muchos piensan que deben darle a Dios porque es un mandato. Lo leyeron en el Antiguo Testamento. Por eso hay tantas personas que tienen problemas para ofrendar y diezmar, para consagrar primicias. ¿Sabes por qué tienen problemas? Porque piensan que es del Antiguo Testamento. No les pasa ni por un momento por la cabeza el hecho de que eso representa gratitud y honra al Señor. No les pasa, me estoy explicando. Así que cuando usted vaya a diezmar y vaya a ofrendar, no pierda de vista que es una manera de expresarle su amor al Señor. La mayoría de los creyentes cometen el error de diezmar, ofrendar, consagrar primicias porque lo asocian con los mandatos del Antiguo Testamento. Yo siempre se los he dicho, antes que Moisés apareciera por ahí, antes, mucho antes, años antes, cientos de años antes que Moisés apareciera, ya había una persona que le creyó a Dios y porque le creyó fue contado como justo. Y como justo quiso agradecer, honrar y mostrarle su amor a Dios y dijo, voy a diezmar, se los compartí hace como 3 semanas. Y Abraham diezmó de todo y consagró esos diezmos al sacerdote y rey de Salem, Melquisedec. El problema con muchos creyentes es que solo lo ven en la ley de Moisés y no se dan cuenta que consagrar primicias, diezmos y ofrendas
Esa es una manera de honrar a Dios, como lo dijo Salomón, con nuestros bienes. Honrar al Señor. Muchos diezman, es verdad, muchos ofrendan, sí, y también consagran sus primicias, pero no tienen la motivación correcta de honrar al Señor, sino que lo hacen para aliviar sus conciencias religiosas. No tienen la convicción porque no hay esa relación de afecto. No hay nada más hermoso que honrar a Dios. Desde hace muchos años aprendimos que a Dios se le honra de muchas formas, pero cuando se manejan bienes, cuando se tienen riquezas, cuando se administra dinero, cuando se administran recursos, también tenemos que administrar a Dios con tenemos que honrar a Dios con la administración de los recursos que tenemos. Y estos principios se grabaron en nuestro corazón de una manera profunda. Cuando usted dice, por ejemplo, debo diezmar, debo ofrendar, debo consagrar las primicias al Señor, usted se está alejando del privilegio más honroso, del motivo más esencial para hacer lo que es el amor y la gratitud a Dios. De modo que cuando usted piense en diezmar y ofrendar, no lo haga porque lo dice la Biblia, no lo haga porque los demás se lo dicen, hágalo al estilo Abraham, porque Abraham no leyó eso en ninguna parte. Pero en su corazón había un espíritu de agradecimiento. Él decía, ¿cómo no voy a honrar a Dios si me acaba de dar una victoria contra 5 reyes? Yo con 300 personas que no eran ni siquiera guerreros ni soldados. Tenía yo ahí panaderos, tenía agricultores, sembradores, tenía carpinteros, tenía herreros, qué sé yo. Pero no, lo menos que tenías era soldados. ¿Cómo no voy a honrarlo si Él me dio la victoria? Derroté a 5 reyes con sus ejércitos, libré a mis parientes, Dios me dio un botín. ¿Y cómo no lo voy a honrar? Aleluya. Aleluya. Entonces, cada vez que usted piense en diezmo, ofrenda, primicia, piense en esto. ¿Cómo no voy a honrar a Dios si es el que me mantiene vivo? Si es el que me da salud, si es el que me da las fuerzas, si es el que me dio ese empleo, si es el que me dio este negocio, si es el que me mantiene, si es el que me provee. ¿Cómo no lo voy a honrar si es el que me dio esta casa, este carro, esta familia, esta esposa, estos hijos? ¿Cómo no lo voy a honrar? Y no haga como aquellos que están buscando razones para no hacerlo. Porque es que eso es del Antiguo Testamento. No, eso es de la gente que ama a Dios. Siempre queremos honrarlo a Él. De modo que deleítese en reconocer siempre que todo lo que usted tiene y puede disfrutar, todo se lo debe a Dios. Todo se lo debe a Dios. Todo se lo debo al Señor. Él se lo ha concedido. Entonces, que los principios y los mandamientos de Dios para usted no sean algo que estén fuera de su propia vida, sino que se conviertan en parte esencial de su ser espiritual. Usted dice, no honrar a Dios sería como quitarme un pedazo de mi ser espiritual que tanto, por cierto, me ha costado edificar, que tanto le he costado yo al Señor, porque cómo ha lidiado el Señor conmigo. Entonces, ahora que lo tengo, me lo quieren rebanar y me lo quieren quitar. Pues no, honraré al Señor siempre con todos mis bienes. Pero ¿qué pasa con las tinieblas? Las tinieblas se pegan a la injusticia. Y recuerde que la injusticia es iniquidad. Y la iniquidad trae maldición. Por todo esto es importante permanecer fieles al Rey. Por todo esto es importante vivir en la justicia de una mayordomía que agrade el corazón de nuestro Dios. Porque así creceremos en la cultura de riqueza que el Señor tiene y quiere que nosotros tengamos. Las riquezas del reino pueden ser bien canalizadas por personas que tienen la cultura del reino de Dios. Pero una persona que no tiene la cultura del reino de Dios no puede canalizar bien las riquezas. Por eso usted ve personas que tienen cierta opulencia o tienen dinero de este mundo o tienen bienes. ¿Y cómo son generalmente? ¿Cómo decimos que son? Sí. Por eso el Señor Jesucristo dijo, es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Cómo dijo? Que un camello pase por el ojo de una aguja. Y les recuerdo una vez más que no se refería a la aguja de coser. Muy bien. Bueno, entonces, ¿por qué es más difícil? Porque Él se está refiriendo a los ricos de este mundo. ¿Por qué le digo esto? Le estoy explicando. Las riquezas del reino, no las riquezas de este mundo, pueden ser bien canalizadas por personas que tienen cultura del reino de Dios. Pero una persona que no tiene cultura del reino de Dios es una persona que se convertirá como una persona de los ricos de este mundo. Serán egoístas,
avaros, vanagloriosos, altivos, soberbios, creerán que no, que eso me lo dio Dios, no, eso me lo gané yo. Dicen, he escuchado a muchos decir eso. Así que las personas que tienen la cultura del Señor en su corazón, en su boca, en su alma, en su espíritu, van a expresar el corazón mismo del Señor. Mostrarán la misericordia del Señor. Exhibirán la piedad del Señor. Pero el que no tiene la cultura del Señor, ese se negará a obedecer al Señor. Cuando Dios le pida para darle a otro, dirá, no Señor, dale, a mí me costó alcanzar esto. ¿Sabes algo? La cultura de riqueza, y quiero terminar ya con estas cosas, la cultura de riqueza siempre te va a llevar a la multiplicación. Dile al que está a tu lado, la cultura de riqueza siempre te va a llevar a la multiplicación y a la abundancia. Vamos, predícale, dile, pero la cultura de pobreza te llevará al fracaso y a la ruina. Sígale predicando, por favor, y dígale, la cultura de riqueza es generosa y es justa, pero la cultura de pobreza es egoísta y es perversa. Vamos, predíquele más. La cultura de riqueza piensa en el beneficio que puede traer a todos, pero la cultura de pobreza solo piensa en la manera en cómo se puede aprovechar de todos. La cultura de riqueza, vamos, predíquele, la cultura de riqueza promueve un espíritu de fe, de confianza y dependencia de Dios. Pero la cultura de pobreza anima a tener un espíritu de codicia, de independencia y de autosuficiencia. Y predíquele, por favor, por última vez, la cultura de riqueza pone a Dios primero. Dígale esta 2 veces más, la cultura de riqueza pone a Dios primero. Otra vez, la cultura de riqueza pone a Dios primero. Por eso hay muchos que, mire, les cuesta diezmar, porque primero son sus deudas, sus necesidades, y si queda, cumplen con Dios. ¿Cómo se llamaría eso dentro de este tema? ¿Qué sería eso? Cultura de pobreza. ¿Por qué? Porque no ponen a Dios primero. Dígamelo otra vez, la cultura de riqueza pone a Dios primero, pero la cultura de pobreza pone a Dios en último lugar. Ahora, si yo pongo a Dios en primer lugar, ¿qué pasará? Si yo pongo a Dios en primer lugar, ¿qué pasará? ¿Cómo va a ser la honra? Claro, porque si yo lo pongo en primero, lo estoy honrando y Él me va a honrar. Pero ¿cómo va a ser la honra si yo pongo a Dios en primer lugar? Véalo de la misma manera. Si yo lo pongo a Él en primer lugar, Él me va a poner en primer lugar. Yo no tengo que forzarme por tener el primer lugar, por estar encima, por ganar, por conquistar, por vencer, porque no es con esfuerzo, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Si yo pongo a Dios en primer lugar, dilo conmigo, si yo pongo a Dios en primer lugar, Él me va a poner en primer lugar. ¿Cuántos quieren que Dios los ponga en primer lugar? Aleluya. ¿Qué tenemos que hacer para que Dios nos ponga en primer lugar? Ponerlo en primer lugar. ¿Qué significa poner a Dios en primer lugar? ¿Qué significa poner a Dios en primer lugar? Honrarlo de todas las formas, obedecerlo, cumplir sus mandamientos, su palabra y aún ir más allá, porque lo amamos, porque lo adoramos. Póngase por favor sobre sus pies un momento. No es posible salir de la cultura de pobreza sin Dios. Por eso es que ese espíritu de autosuficiencia muchas veces estorba. Porque el propósito del espíritu de autosuficiencia es arruinarnos. Pero cuando usted depende de Dios, el Señor le prospera en todas las cosas. No hablo solo de dinero, no hablo solo de bienes, de casas, de carros. Hablo de una prosperidad integral. Usted crece, se siente satisfecho, feliz de servir a Dios, feliz de servir a su prójimo, contento de tener para ayudar al que no tiene. Pero cuando usted se mueve en esta cultura de pobreza, es invadido por una cantidad de cosas terribles que al final lo van destruyendo,
silenciosamente como un cáncer. Así que, ¿por qué no cierra sus ojos un momento y reflexiona seriamente sobre esto? Porque no elegimos estar en la cultura de pobreza. La cultura de pobreza muchas veces nos influyó y nos atrapó. No teníamos la conciencia para saber en qué tipo de cultura estábamos metidos. Pero hoy el Señor nos está abriendo los sentidos para hacernos ver dónde estamos. Yo no le puedo decir a usted dónde está, más allá de que si lo sé o no lo sé. Es importante que usted pueda reconocer su condición actual, porque eso le hará tomar decisiones. Y si usted dice esto no es para mí, bueno, tenga cuidado. Pero si usted se identifica con esto, puede orar conmigo y repetir esta oración y decirle al Señor: Señor Jesucristo, te doy gracias por hablar a mi corazón. Gracias porque siempre me has hecho saber que tus planes para mí son planes de bien. Y en el nombre de Cristo, hoy te pido perdón por todas las veces que elegí manifestar esa cultura de pobreza a través de mis palabras, de mis decisiones, de mi conducta. Perdóname por creer que puedo ser autosuficiente, independiente, y no haber confiado en ti. Hoy te pido que me ayudes. Dame, yo la necesito. Ya no quiero tener más esa cultura de pobreza. Solo quiero vivir en tu cultura para ponerte de primero. Yo quiero que tú seas primero en mi vida, en todas las cosas. Y tal vez este mes, estos días que han avanzado, no te he puesto de primero en muchas áreas de mi vida. Tómese un momento y dígaselo específicamente usted en lo personal. Dígale en esto, en aquello. Mencióneselo al Señor allí. Dígaselo a Él. Él lo sabe, pero quiere que usted lo reconozca. Dígale: en esto te fallé, pero hoy te pido perdón. Y sé que tú me darás tu perdón. Si ves que mi corazón está determinado a vivir por la fe, por la obediencia, en el amor y la gratitud a ti, por todo lo que haces. Ahora te pido que limpies mi vida de cualquier contaminación y me ayudes a ser la persona que tú quieres que yo sea, para mostrar tu gloria en esta tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dile al que está a tu lado: vamos, trabaja en tu cultura de riqueza. Aleluya. Dele la gloria al Rey, dele la alabanza al Señor, toda la adoración para Él. Aleluya. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo.